es un concepto que se nos puede escapar entre las manos. ¿Desde dónde lo estamos definiendo? Desde la educación, desde la salud, desde los derechos en general, desde la justicia individual, mi justicia, lo que yo considero justo, Claro, lo que considera justa mi sociedad en mi cultura de hoy, o lo que considera justo el Estado, ¿sí? De manera, como bien lo dice Celia, muy romántico, el concepto que me pervive, que sigue siendo hoy un tanto válido, entre comillas, es ese concepto griego de que justicia es dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde y lo que merece. Pero tendríamos que sentarnos a discutir, a ver qué es lo que merece cada quien, claro. ¿no? ¿Qué es lo que ha alcanzado? Pero bueno, en términos generales, esta es la justicia. Podemos hablar ya de una justicia social, podemos hablar de una justicia jurídica y podemos hablar de una justicia sexual. ¿Sí? Entonces entendamos que sobre todo el término justicia es un término bastante inasible. Y después diríamos, bueno, ya entendimos que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, lo que merece, dentro de los parámetros de lo posible y de lo entendible. Ahora, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué entendemos por sexualidad? El común de las personas, quienes estamos en este medio, sabemos que cuando tú dices sexo, sexualidad, inmediatamente los ajenos a este tema van a hablar de erotismo, Sí, van a hablar de de desnudez, coitalidad. van a hablar de coitalidad, ¿no? Y queda nada más comprendido en este hecho lo que es la sexualidad. Sabemos que la sexualidad es algo infinitamente más amplio, más complejo. Yo trabajo una definición muy personal, es mi definición, pueden destruirla, hacerla bolita y tirarla a la basura, pero uno necesita conceptos para poder trabajar. Claro, Si no partes de un concepto que sea claro, ¿cómo vas a estar trabajando? Entonces yo, a partir de la teoría de los solones, defino la sexualidad como el resultado de la integración, interacción e interrelación permanente en tres elementos biológicos y tres elementos psicosociales que se corresponden. Al sexo corresponde el género, a la respuesta sexual corresponde el erotismo y a la reproducción corresponde la reproductividad. claro. Lo biológico sería el sexo, la respuesta sexual y la reproducción. Lo psicosocial, el género, el erotismo y la reproductividad, Sí. ¿sí? Ahora, estos seis elementos, tres biológicos y tres psicosociales, los vivimos siempre, permanentemente, los llevamos en la sangre, en la mente, en los huesos, en las células, desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Claro, son inherentes Siempre, a nosotros. siempre estamos viviendo nuestra sexualidad. Ahorita en este momento yo tengo un sexo de hembra, tú lo tienes también de hembra. ¿Cuál es el género? Cada quien cómo se identifica, cómo ha sido construido, cómo se vive como macho o como hembra, en ¿Cómo se todas las expresa? diversidades genéricas. Esto es lo psicosocial, ¿sí? Tenemos un equipo biológico que tiene que ver con el cerebro, con los genitales, con todo el cuerpo para tener una respuesta placentera ante determinados estímulos. ¿Cómo lo vivo? Depende de lo individual y de lo social, cómo me han educado. Vivo el erotismo, lo disfruto, lo gozo, lo rechazo, lo vivo con culpa. Lo Y ignoro. después, perdón, Lo ignoro también, o o lo sea, ignoro, ¿no? Lo sí, oculto, lo niego. Y cómo todo lo que es la reproducción, tengo un equipo para reproducirme en el cuerpo. Esto es lo biológico, lo tenemos todas las hembras y todos los machos, pero cómo lo voy a vivir y cómo lo voy a expresar, ¿sí? Que tiene que ver con la maternidad, la paternidad y con el maternaje y el paternaje. claro. Quiero ser madre, no quiero serlo, voy a ser la madre sufriente que me flagelo, o voy a ser la madre perversa, mala, que incluso mato a mis hijos, o voy a ser la buena madre. ¿Cómo lo voy a vivir? Igual con con los paternajes, ¿no? Ahora bien, ¿cómo aplico la justicia a estos elementos? Más se me complica cuando justicia, este concepto filosófico, etéreo que está ahí, tiene que ver con el concepto de derecho, tiene que ver con el Claro, concepto de democracia, tiene que ver con un concepto de políticas político, públicas, claro. de legislación. Se me complican un tanto las cosas. Entonces, pensando en esto, ¿cómo daría yo un concepto de justicia sexual? Pues yo diría que la justicia primero puede ser personal o puede ser social
y es la justicia que se vive de esta manera individual o social en el marco del ejercicio de la sexualidad. Y esto tiene que ver con los derechos. claro, Esto lleva necesaria y obligadamente a los derechos porque desde un punto de vista estrictamente jurídico, la justicia social es más allá de que me den lo que merezco, lo que corresponde, lo que el derecho me da. La justicia social es aquello que el derecho me permite en el ejercicio de mi sexualidad y que el Estado me protege para que ni él ni los demás me violen en este ejercicio. Y además entonces, aplicando esto a los conceptos de sexualidad que diríamos, entonces es el respeto a mis derechos en cuanto a mi sexo y mi género, en cuanto a mi respuesta sexual y mi erotismo y en cuanto a mi reproducción y a mi reproductividad. ¿Sí? Todo esto lo tengo que enmarcar en el derecho. Y el derecho sí es algo más asible. Si lo veo así de manera general, pues el derecho, pues yo tengo claro, derecho a respirar. Pues sí, no. Pero entonces identifico el derecho con la ley. Y cuando hablo de ley, hablo de textos legales, de códigos, de una constitución. Y entonces tengo yo los derechos sexuales y los derechos procreativos. La justicia social en México hoy día son los derechos que la Constitución me otorga, que puedo ejercer libremente sin violar los límites que la misma Constitución establece y que tu Estado tienes obligación, primero, de no violar tú y después de sancionar a quien los viole o de protegerme para que no sean violados. En este marco, por ejemplo, entre todos los derechos sexuales, podría yo meter el derecho a la salud. claro, ¿Qué es la justicia sexual en términos de salud, como lo estamos hablando? Bueno, es un derecho que la Constitución otorga a todas las personas que habitan en este país para que su salud sea protegida y atendida. Artículo cuarto constitucional. Entonces, que el Estado vigile que se cumpla la salud en los ámbitos sexuales, como me lo dice el artículo cuarto constitucional, es que tu Estado me otorgue servicios de salud. No, el Estado y la Constitución no otorgan el derecho a la salud, porque ni el Estado ni la Constitución pueden garantizar que vayamos a tener salud. Lo que exacto. se tutela es La procuración, la protección y la procuración a la salud. Entonces, tu Estado es justicia sexual en términos de salud sexual, que tu Estado tenga las instancias en donde puedas llevar a cabo las acciones necesarias, vacunación, información para proteger que yo no me enferme. Y una vez enfermada, me enfermé, tienes la obligación de tener las instancias en donde sea cuidada mi salud, atendida y restablecida mi salud. Y tu Estado tienes obligación que si un particular atenta contra mi salud sexual, lo sanciones, claro, conforme a las leyes civiles o conforme a las leyes penales, ¿sí? Si hablo de salud sexual, pero puedo hablar también de libertad sexual. Si estoy hablando de derechos sexuales, si hablo de derechos procreativos, hablaría, por ejemplo, del derecho que tenemos las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada número, claro, espacio y número de nuestros hijos. Entonces, tu Estado ya estás cuidando, estás protegiendo mi salud cuando, número uno, legislas en los códigos penales que tengo acceso a la interrupción de mi embarazo dentro de los primeros 3 meses y sancionas a quien cuando yo no lo quiera me hace abortar sin mi consentimiento. Estás protegiendo mi derecho reproductivo a la procreación, ¿sí? Entonces, la aplicación de todos estos derechos de manera oportuna y por quien corresponde, estaríamos hablando de una justicia sexual en lo general. claro, Cuando se individualiza esas hipótesis en mí y a mí me permitiste acceder a una instancia de salud en donde tienen obligación de hacerme la interrupción del embarazo, estás haciéndome justicia sexual en el aspecto de mi derecho a la procreación, ¿sí? Y sí, cuando alguien me hace abortar a la fuerza y lo sancionas penalmente, estás protegiendo y tutelando mi derecho a la procreación que fue violada y me estás haciendo justicia sexual. ¿Sí?
Y así podemos ir con cada uno de los de los derechos temas. sexuales y los diferentes aspectos de la sexualidad. Y sobre todo que sobre todo que en derechos sexuales también creo hay una carencia del conocimiento de que, oye, yo tengo derecho a la privacidad, yo tengo derecho a masturbarme, yo tengo derecho a tener acceso a la salud reproductiva, tengo derecho a la educación sexual que ya está incluso en la Constitución, ¿sí? Entonces, algo creo que muy importante sería también promover las leyes, promover los derechos entre la población para que conozcan los derechos también elementales, ¿no? O sea, sobre la sexualidad humana, ¿no? Mira, existen dos tipos de derechos. Derechos, diríamos, desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Yo tengo derecho a la felicidad. ¿Quién puede negarme que yo y que todos los seres humanos tenemos derecho a la felicidad? Nadie lo puede negar. Claro que tenemos derecho a la felicidad. ¿Cómo lo llevo esto a un código, a una ley? No lo puedo llevar porque los derechos que están consignados en los textos legales son derechos que se pueden demandar, que puedo reclamarlos, que puedo ir ante una autoridad judicial y decirle, este derecho no puedo ejercerlo porque no me lo permite una institución, el Estado, una persona, etcétera. ¿A quién le reclamo que no soy feliz? Claro, Existe este derecho, pero no puedo llevarlo a las leyes. Claro que existe, pero no es un derecho legislado. No es un derecho jurídico, es un derecho filosófico. Yo puedo decir, tengo derecho a la salud sexual. Sí, sí tengo derecho, pero así en general, porque el Estado no protege que yo tenga salud sexual. claro, El derecho protege específicamente que yo acuda a un servicio de salud porque tengo un problema de anorgasmia, porque tengo un derecho de disfunción sexual, a que me lo atienda un médico en especial, un médico especialista, un sí, terapeuta sexual, ¿no? Pero yo no puedo llegar, ¿ante qué autoridad llego y le digo, oye, yo quiero tener orgasmos porque son muy pobres mis orgasmos, lo tengo muy pocos y quiero más? Y lo tengo derecho, sí. Tengo claro, derecho a tener al placer. orgasmos plenos, completos, a disfrutarlo, pero es un derecho así que no voy a poder exigir, ¿sí? Entonces es bien importante y la gente a veces no distingue eso. Sí, por eso es importante y creo, mira, en el avance de los estudios sexológicos se ha ido avanzando no lentamente, yo creo que muy rápidamente, pero la sexología es una disciplina, digo yo, estamos en pañales. Sí, sí, Pensemos en sí, todas las ciencias, en todas las disciplinas totalmente, milenarias y la totalmente. sexología es un conjunto de conocimientos que llegan a la palestra de las ciencias hace ratito. Sí, 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 Hace ratito. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX que empiezan a hacerse ya exacto. estudios serios, científicos sobre la sexualidad. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, que ahí es en donde entra en proceso de parto la sexología. Y todavía andamos en esas, Sí, sí, ¿no? sí, Entonces es una disciplina reciente que lo primero que exigimos, porque es lo más urgente, es la salud, que es lo más importante, porque estamos hablando de vida, de muerte, ¿no? Los derechos sexuales y los derechos procreativos están llegando al último. ya, ya, sí, Entonces, por eso es que, bueno, estamos apenas en metiéndonos a estudiarlos, a aprenderlos. Ahora, ¿quién tiene que estudiar la salud sexual? Profesionales de la medicina. Son quienes tienen que darnos todos los elementos de qué es la salud y qué es la salud sexual para con base en eso, que eso llegue después al Estado para aplicar políticas públicas, para crear leyes, para que juzgadores y juzgadoras sepan en qué consiste esto de la salud sexual y cuando ésta es violada y es demandada, puedan aplicar criterios justos, claro, ¿sí? Entonces, esto implica el conocimiento de una serie de disciplinas, por eso es que la sexología es el conjunto de estudios multi e interdisciplinarios cuyo objeto de estudio es la sexualidad, no es una ciencia pura, ¿sí? claro. Es Sí, una sí, sí. disciplina multi e interdisciplinaria. Sí, debe serlo. Sí, sí, debe serlo.
Así es decir, son ya nuevas disciplinas que ya no son solas, sino que son el componente. Si hablamos de sexología, tenemos que hablar de historia, de antropología, de medicina, de Biología. biología, de derecho, de una serie de disciplinas. Por eso cuando dicen son sexólogos, yo me muero de risa y le digo, vamos a hacerles un examen sobre todas estas multidisciplinas que integran la sexología. No Claro, existen, no existen sexólogos, no existen. Con todo respeto, y aunque las universidades den el título de sexólogos o sexólogas, yo me muero de risa. No, podemos ser educadores, podemos ser terapeutas, claro. podemos ser antropólogos, sexuales, sociólogos sexuales, pero así como sexólogo tendrías que dominar múltiples disciplinas. Es demasiado renacimiento en una sola, en Es una sola decir, sí, profesión. seamos más humildes, ¿no? En el estudio de la Es, sexología y entendamos que estamos, cada quien está cultivando claro, una sí, sí, parcela sí, pequeñita, totalmente. que sumada a todas las demás sí nos va a dar la sexología y sí van a existir algún día los sexólogos y las sexólogas en el adecuado y correcto sentido de la palabra, ¿no? Sí, Cuando me claro. dije sexóloga les dije, no, por favor, no me digan eso, no me digan, soy educadora sexual, hasta ahí he llegado y no voy a dar más, no voy a dar más. Bien, entonces, ¿quién tiene que hablar de los derechos sexuales? Los abogados y las abogadas. Y aquí nos enfrentamos con otro problema. Ok, El derecho es una ciencia brutalmente conservadora y tradicional. claro, Nuestro derecho actual, hoy día, hoy 19 de agosto de 2025, nuestro derecho, y hablo de leyes, códigos, y no se diga de universidades, de facultades, escuelas de derecho, claro, todavía tienen anclado el derecho en el derecho canónico y en el derecho romano. claro, sí, 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 por supuesto. Entonces, por ejemplo, no existe en este país, no sé si en algún lugar del mundo, no existe escuela o facultad en donde te hablen de los derechos sexuales. No han adquirido, no han sido reconocidos por la ciencia jurídica los derechos sexuales y los Ok, derechos procreativos. Y esto da como resultado que no todos los abogados y todas las abogadas sépanlo, porque no te lo enseñan en la escuela. Entonces, ¿quiénes hemos manejado los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Las personas viejas como yo, y a partir de mí, gente mucho más joven, que se han metido al estudio de la sexología y que han ido vinculando el derecho con la sexología y se han dado cuenta de la importancia de los derechos sexuales, incluso el nombre. Se claro, habla de derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo hoy día ya estoy hablando de derechos procreativos, no reproductivos. ok, Derechos reproductivos constriñen los derechos. Nos está hablando nada más de la reproducción. Y la reproducción es un concepto biológico que corresponde a la parte reproductora estrictamente que tiene que ver con el sexo. Y claro, los derechos reproductores y reproductivos se engloban en los derechos procreativos. El artículo cuarto consagra no el derecho a la reproducción, sería el derecho nada más a reproducirnos. No, es reproducirnos y no reproducirnos. claro, Porque hay maternajes y paternajes que no se reprodujeron claro. biológicamente. Entonces tenemos que hablar no de derechos reproductivos, sino de derechos procreativos. Que ahí encajaríamos maternajes y paternajes, o sea, Así ok, es, así es. Entonces si estamos hablando de que la sexología es una disciplina nueva, reciente, que los derechos sexuales y procreativos estamos apenas descubriéndolos, hablar de justicia sexual, pues es todavía más complicado porque además el término justicia per se involucra conceptos políticos, estamos hablando de democracia, estamos hablando de ciudadanía sexual, estamos hablando de una serie de elementos que se convierten en algo bastante complejo. Y por otro lado, mira, las y los profesionales del derecho, y me excluyo porque creo que ya finalmente después de décadas logré salirme un poquito, aunque a veces me sale lo abogada, pero somos muy rígidos y muy ampulosos para hablar, ¿no? Las cosas son dos más dos son cuatro y no te salgas de ahí, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra formación. La ley es cuadrada, la ley es claro. la ley, el texto de la ley, ¿no?
Entonces, nuestra formación es muy rígida y aparte toda la ideología del derecho es tradicional. Entonces, a veces por eso nos tienen miedo a los abogados. Quienes nos salimos de ese encuadre, Claro, ya sí, podemos dialogar mejor con otras disciplinas, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos de justicia sexual, estamos hablando necesariamente de derechos si queremos llevarlo al campo del derecho, porque si no nos podemos quedar en ese término filosófico de sí, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera hacer en cuanto a género y que las demás personas me respeten. Pues sí, sí tienes derecho, pero explícame a qué tienes derecho, ¿no? exacto, Porque si no, la ley no te va a poder proteger. Entonces, la justicia sexual en un plano filosófico, ideal, en un plano deseable, podemos hablarla, pero si queremos en estricto sentido, en el plano jurídico y como derecho, tenemos que hablar ya de derechos sexuales y derechos procreativos, que es el reconocimiento por la ley y por el Estado de los derechos sexuales y procreativos, de custodiarlos, de legislarlos y de aplicar la ley cuando sea el caso. Entonces estamos hablando de justicia sexual.